Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, junto con usted y con tantos hermanos, hermanas, familia que oyen en este día, no solamente acá en Estados Unidos, sino en muchos lugares más. Y lo bueno de esto, hermanos, es que está todo grabado, amén. Todo queda grabado para que usted pueda ir, volver, compartirlo, estudiarlo y oírlo. Yo misma debería hacer eso. Mire, aunque no me gusta escucharme a mí en absoluto, pero debería hacer eso. ¿Por qué? Porque este estudio y todos los estudios que están grabados, uno se va olvidando, hermanos, se va olvidando. Y es necesario volver continuamente a la palabra de Dios. Me encantan estos pasajes. El capítulo 14 de Juan es muy importante. El Señor está hablando del Espíritu Santo. El Señor Jesús, Él está hablando ya de su poco tiempo con los discípulos y que Él ya debe irse. Vemos la negación de Pedro, vemos ya en todos estos capítulos 13, 14, vemos la traición de Judas, capítulos muy importantes. Y justamente ahora que estamos conmemorando la Pascua, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, viene justo a tiempo para que podamos estudiar todos estos pasajes hoy y el resto de la semana hasta acercarnos al día de resurrección, por lo menos así como lo celebramos todos aquí. En el capítulo 15 que vamos a empezar hoy, quiero que empecemos hoy este capítulo. Y también acordándonos, aquí el capítulo 15 es la vid verdadera, Jesús la vid verdadera. Vimos Jesús el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús, Él es el camino hacia la vida. Jesús, no hay otro camino que nos lleve a la vida. Él es el camino a la verdad, y esta verdad nos lleva a la vida y aún una vida eterna, gloria a Dios. Jesús, Él es el verdadero mediador del tabernáculo, gloria a Dios. Jesús es el verdadero camino. Jesús, Él es la verdadera vida. Jesús, Él es la vid verdadera. Alabado sea el nombre del Señor. Todo en Cristo es verdadero. Hay otros que puedan proclamar muchas cosas siendo un camino más, siendo otro camino, siendo una vid, siendo lo que sea, siendo mediadores. Pero Jesús, Él es el verdadero mediador, Él es el verdadero pastor, Él es el verdadero sacerdote, Él es la verdadera vid, gloria a Dios. Él es el verdadero salvador, el verdadero sanador. Él es verdadero. No es que Jesús contiene la verdad, no es que Jesús es el camino hacia la verdad, sino que Jesucristo mismo es la verdad. Aleluya. Ningún hombre sobre la tierra pudo, ni puede, ni podrá pronunciar palabras así. Nadie puede decir yo soy la verdad. Pueden decir yo conozco una verdad o yo proclamo esta verdad. Pero Jesús, Él es la verdad misma. Jesús es la personificación de la verdad. Aleluya. Oh, Jesús es el verdadero sacrificio. Jesús es la verdadera ofrenda por el pecado.
Cualquiera puede ofrendar cualquier cosa por el pecado y nada Dios el Padre lo va a recibir. Solamente el Padre recibe a su Hijo unigénito, porque solamente en Él se agrada, en esa ofrenda, en ese sacrificio, porque es verdadero. Aleluya. La palabra dice que su palabra es la verdad. Gloria a Dios. Habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Todo en Él es verdad. Todo en Cristo es verdad. Su palabra es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Y como Él dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Solamente puede haber espíritu, solamente puede haber vida cuando es la verdad proclamada. Y debido a eso es que no hay Espíritu Santo, ni hay vida en la mayoría de las predicaciones hoy y en la mayoría de las iglesias hoy, porque están basadas en sus obras. La fe está puesta en obras, la fe está puesta en actividades, la fe está puesta en leyes, en reglamentos, en sacramentos, en ceremonias, en días, en rituales. Y la fe, el mundo entero y aún sectores de la iglesia moderna tiene puesta la fe en cuánta cosa hay por ahí y no está puesta en la verdad que es Jesucristo y este crucificado. La cruz de Cristo es la verdad. La cruz de Cristo es la verdad para la humanidad, es la respuesta, la única verdadera respuesta para todos los dilemas del hombre. Y eso yo lo creo con todo mi corazón. No hay otra respuesta, otro remedio. Habrán remedios que puedan atender otros síntomas superficiales y externos, pero los síntomas del alma, los problemas profundos del alma solamente pueden ser tratados por la cruz del Señor Jesucristo, es decir, el pecado, que es el problema del hombre. Así que vamos a ver el capítulo 15 de Juan, la vid verdadera. Jesús dijo, estos son uno de los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera, el verdadero Israel. Él es la verdadera iglesia, el verdadero hombre. Él solamente es la fuente de vida. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Mi Padre Él es el propietario de esta viña. Él es el dueño de esta viña. Y Él es la vid. Él se refiere a Dios el Padre no simplemente como el viñador, sino también como el dueño o el propietario de esta viña. Amén. Dice, todo pámpano, los pámpanos o las ramas son tipificadas como cada uno de los creyentes. Todo pámpano que en mí, para tener la salvación debemos estar en Él, en Cristo, que se refiere a una confianza entera en lo que Jesús hizo en la cruz. El que está en mí, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Esta es una ley espiritual. Esto es algo que el Señor tiene constantemente en funcionamiento. Amén. Esta ley funciona. El Señor la hace funcionar en cada uno de sus hijos. Por eso dice, en la vid, ¿no? Yo soy la vid, y todo pámpano que en mí, es decir, cada una de las ramas creyentes que en mí, es decir, están en mí, ahí son salvos, quiere decir, son salvos, pero que no está llevando fruto, no está dando fruto, no está produciendo fruto. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto en la vida del creyente. Eso es muy importante, importantísimo entenderlo. Porque hoy en día la iglesia está tratando de producir fruto por sí misma, fuera del Espíritu Santo. No se da cuenta que está haciéndolo así. Piensa que todo el tiempo está haciendo las cosas por la fuerza o por
por la energía o por la ayuda o por el Espíritu Santo. Pero en realidad no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para que sea del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca fruto, tiene que ser por la cruz de Cristo. Y si la cruz de Cristo no es lo que está en vista, si la cruz de Cristo no es el fundamento de esa iglesia y de cada uno de esos creyentes individualmente, una fe, dependencia, confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entendiendo lo que eso significa, lo que Él hizo allí, para la salvación primero y para la santificación del alma, es decir, ser santificado, ser más como Cristo, de eso se trata. Entonces las obras serán producidas por fuerza humana. Pueden ser muy lindas obras, pueden ser dar de comer a los pobres, puede ser vestir a los niños, puede ser, visitar hospitales, puede ser lo que sea. Y aún estas obras ser aplaudidas por el mundo, por la iglesia, y puedan verse como cosas muy buenas, buenos gestos, y no que sean malos y que no deban ser hechos. Pero se está haciendo todo, es una maquinaria religiosa. La fe puesta en esas obras y no en Cristo. El Espíritu Santo no podrá producir el fruto. El Espíritu Santo no podrá producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no puede haber ley. ¿Por qué? Porque estas cosas no son producidas por legalismo. Estas virtudes no son producidas por obras, sino que son producidas solo por el Espíritu Santo sobre la base de una fe anclada en la cruz de Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo produce todo esto. Se está dando cuenta como la mayor parte de la iglesia está produciendo fruto en sí misma, fuera del Espíritu Santo de Dios, cuando al mismo tiempo piensa que todo lo está haciendo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo no puede apoyar nuestra dependencia en la carne. No, solamente el Espíritu Santo va a apoyar nuestra dependencia en la obra consumada de la cruz. Entonces por eso dice, si no lleva fruto, dice, le quitará. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Señor esté inspeccionando la vida de ese creyente y finalmente diga, no dio fruto? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2, 3? No lo sé. Eso no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero como sea, el Señor está inspeccionando la vida de ese creyente. Y estamos hablando de creyentes que puedan estar ocupadísimos en lo que sería la obra, ocupadísimos en misiones, ocupadísimos en la iglesia. Pero aún así, dice, no lleva fruto. El Espíritu Santo solo puede producir el fruto dentro de nuestras vidas. Y Él lo hace por la obra consumada de Cristo, que exige que la cruz de Cristo sea siempre el objeto de nuestra fe. De no llevar fruto, de no dar fruto, fruto de justicia, De ese fruto estamos hablando. Un fruto de justicia, fruto de santidad, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ser más como Cristo Jesús. También estamos hablando fruto en cuanto a ganar almas para Cristo. Una dependencia en Él. Dice, le quitará, o sea, le cortará. Si el creyente no tiene su dependencia en la cruz de Jesús, rechaza la cruz de Jesús, al final también será cortado del cuerpo de Cristo. Y todo aquel que lleva fruto, aquellos que sí están dando fruto, aunque sea mínimo, pero están dando fruto, tiene, es decir, algún entendimiento de Cristo y la cruz. ¿Qué sucede con el que sí está dando fruto? Bueno, dice, le limpiará. Será podado, no cortado. No cortado y echado. No.
limpiado, podado, son dos cosas diferentes. Usa cualquier medio el Espíritu Santo para que la cruz se convierta en el único objeto de la fe de ese creyente, en el que el creyente deje de confiar en la carne, deje de confiar en el yo, deje de mirarse a sí mismo y de depender de sí mismo y de lo que hace y de sus obras, de su rendimiento para vivir para Dios, y dependa y viva solo por la cruz de Jesús, el poder de la cruz de Cristo. El Espíritu Santo entonces sí ayudará a ese creyente. ¿Será limpiado? Claro. ¿Será podado? Sí. Pero será podado, será limpiado. Amén. Para poder traer un mayor potencial. Porque el Espíritu Santo tiene en vista mucho más. El Espíritu Santo quiere producir más fruto, no menos. ¿No le parece? Si hasta ahora has producido un 10% de fruto, ¿no te parece que el Señor quiere llevarte al 30, al 60, al 101%? Bueno, y para eso es que el Señor tiene que limpiar ese pámpano para que dé más fruto, para que lleve más fruto. Entonces, solo cuando la cruz sea el solo objeto de la fe de la persona, puede el Espíritu Santo realizar su obra de producir el fruto apropiado en toda su capacidad. Por eso es que nosotros somos cortados, limpiados, podados, ¿sí? Así como se poda una planta. Vemos un arbolito y lo vemos, ay, mira, no está dando mucho fruto, está dando un poquito, pero y se poda, ¿eh? Se poda. Se riega bien, se atiende y empieza a dar mucho fruto. Esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, el Señor. Necesitamos ser limpiados. Necesitamos este proceso fuerte de santificación. Pero esto el Señor lo hace y lo permite para que demos más fruto, no menos. No es para desanimarnos. No es para cortarnos. Él no quiere cortarnos, no quiere quitarnos. No. Eso es para aquellos que no están dando fruto. Tal vez están siendo parte de una gran maquinaria religiosa, pero no hay fruto del Espíritu. Una cosa es fruto de la carne, una cosa es actividad religiosa y otra cosa es fruto espiritual. Y eso es lo que el Señor, donde sea que haya fruto espiritual, así sea poco, ahí el Señor va a venir y va a limpiar. Porque el Señor dice, ahí hay más potencial. Ese creyente tiene más para dar. Gloria a Dios. Tiene más para brindar. Tiene que ser limpiado ese creyente para que ese creyente dependa en Cristo más, sea usado por el Señor más, produzca mayor obra de justicia y de santidad, esté más consagrado, tenga una vida, una comunión con el Señor aún más profunda, más cercana, más gloriosa. Y por eso entonces el Señor tiene que limpiar. Esta limpieza la hace con la misma palabra que es la espada de dos filos que penetra hasta el alma. Gloria a Dios. Él nos limpia con su misma palabra. Oh, gloria a Jesús. La palabra del Señor nos limpia, hermanos, nos lava, dice la palabra. Somos lavados por la palabra. Él nos limpia. Él nos poda. Él produce los cambios. Él hace esta transformación. Él saca lo malo, pone lo bueno, lo hace por la palabra. Y el Espíritu Santo trayendo esas palabras a aquellos creyentes que permiten esta obra del Señor en nosotros. Yo le decía a los hermanos hace poco en un culto sobre este mismo pasaje, que hay hermanos que están a veces desanimados en cuanto a la obra del Señor y piensan, ay, ya, el Señor ya me cortó.
Ya no quiere que haga nada, ya no hago nada, no me usa, no encuentro mi lugar. ¿Qué pasa? Me cortó. Y se sienten cortados. Y entonces yo decía, no se confunda cortado con podado, cortado con limpieza. No. El Señor te está limpiando y debes estar alegre que el Señor te está limpiando. Significa que tú sí estás dando fruto, pero el Señor ve un potencial mayor. Aleluya. Mucho mayor. Gloria a Jesús. Por eso tú te sientes como que parece que, me podó, me limpió. Estoy siendo presionado, corregido, aún hasta disciplinado, pero el Señor lo permite y Él tiene que hacer esto en todos nosotros. Y es con un motivo mayor, es con una buena razón, es por una buena causa que demos más fruto. Una dependencia mayor en la cruz de Cristo, un descanso mayor en el Señor, una fe más pura, más afianzada en Él. Amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Ganar almas para Cristo Jesús. Un servicio al Señor, pero un servicio en el Espíritu Santo. Menos en la carne, más del Espíritu. De eso se trata, menguar para que crezca Él. Y todo para que todas estas cosas sucedan. Amén. Entonces es necesario la podada. ¿Entienden? Versículo 3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La respuesta, como siempre, se encuentra en la palabra de Dios, la historia de la Biblia, que es Jesucristo y este crucificado. Es decir, ustedes ya fueron salvos por la palabra, ya han sido, es decir, han oído, han creído, ya son salvos, dice. Pero todavía hay una obra que debe ser realizada en cada uno de nosotros, que es la santificación del creyente. Entonces dice, permaneced en mí. Fijen vuestras miradas exclusivamente en mí y lo que yo hice por ustedes en la cruz. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecemos correctamente en Él, lo cual solo podemos hacer por medio de la fe. Permanecemos por la fe. Somos nosotros unidos a esta vid por la fe. De esta manera es que permanecemos en el Señor. ¿Cómo es permanecer en el Señor? Permanecer en Él. No significa en sí ser miembro de una iglesia o seguir haciendo alguna actividad. Permanecer es en Cristo, no dice permanecer en la iglesia. No dice, aunque debemos permanecer, por supuesto que claro, somos parte de la iglesia, pero no está hablando de una institución, de un edificio, de una denominación. No dice permanecer en alguna obra, permanecer en un ministerio en sí, sino es en el Señor Jesucristo. Amén. Dice, como el pámpano, el creyente, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, si no permanece en la vid. O sea, el pámpano, el creyente, no puede producir fruto, o sea, no puede dar fruto, llevar fruto de sí mismo, no puede santificarse a sí mismo, no puede producir nada del Espíritu Santo en sí mismo. Es imposible. Tiene que permanecer en la vid, permanecer en Él, que se refiere al hecho de que entendamos que cada solución que buscamos, toda respuesta, sea cual sea la necesidad, se encuentra solamente en la cruz de Cristo. Dice, así ni vosotros, si no permanecen en mí. Este es el punto, entrar
se entra, pero otra cosa es permanecer, y además es permanecer hasta el fin, hermanos. El permanecer es hasta que morimos o hasta que el Señor Jesucristo viene en el arrebatamiento. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No es la iglesia, la vid, no es un predicador, la vid, no es una doctrina particular, solo es Cristo, la vid, y aún la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos, los creyentes, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Gloria a Dios. A esto es que nosotros apuntamos, a llevar mucho fruto. Si nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo, entonces eventualmente vamos a llevar mucho fruto. Habrán varias podadas, seguramente pasaremos por limpiezas, pero vamos a llevar mucho fruto si permanecemos en Él, lo cual permanecemos por la fe en la cruz de Jesús. Entonces lo volvemos a decir, el creyente tiene que entender que todo lo que recibe de parte de Dios proviene exclusivamente por la cruz de Cristo. Porque ese es el medio que Dios usó para dar al hombre salvación, santificación, vida eterna, etc. Y la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe, y de esta manera el Espíritu Santo puede crecer, puede desarrollar, producir el fruto dentro de nuestras vidas. No puede ser de otra forma. Dice, porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. O sea, sin mí, sin lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sin su sangre derramada, sin su sacrificio, sin el ofrecimiento de Él mismo, sin la obra consumada de la cruz, no podemos hacer absolutamente nada. Nada en lo que se refiere a la salvación, nada en lo que se refiere a la justicia, nada en lo que se refiere a la santificación, nada en lo que se refiere a obra, trabajo para el Señor, nada. Ministerio, nada. Se podrán hacer muchas cosas, pero no serán del Espíritu Santo. Porque se hacen muchos. El asunto es que nada será hecho que Dios pueda reconocer y aceptar. Porque, a ver, la iglesia moderna es una máquina, una manufactura de obras. Pero eso no significa que están produciendo algo para el reino de los cielos. ¿Verdad? Vean ministerios enormes, grandes. Por ejemplo, estaba viendo ayer un rato Hillsong. Y estaba Hillsong, ¿no? El ministerio ahí, y eso era una manufactura de obra. Decía, cada uno puede hacer algo. Decía, aunque sea preparen unos sándwiches y vayan y salgan y dénselos a algunos niños o gente que necesita. ¿No? Bueno, no tiene nada de malo preparar unos sándwiches y salir a la calle y dárselo a gente que tenga cara que tiene hambre. Bueno. Pero ahí ese es el fundamento de un ministerio entero. Todo un ministerio fundamentado en obras caritativas. Bueno, los católicos también lo hacen. Las celebridades lo hacen. Organizaciones que no tienen nada que ver con el cristianismo también lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo único que puede hacer la diferencia es la cruz de Cristo. Por eso es que aquí dice claramente, sin mí, sin mi obra en la cruz, nada podéis hacer que cuente para el reino de los cielos, que sea del Espíritu Santo. Nada. El Señor no puede reconocer esas cosas. ¿Por qué? Porque no son provenientes del Calvario. Por eso Dios no puede reconocerlos. Son simplemente las lindas, hermosas, adornadas, brillantes, frutas o verduras que dio y que ofreció Caín en su altar. Eso es lo que es.
Eso es lo que constituye. Y alrededor del altar de Caín hay millones. Sin embargo, alrededor del altar de Abel son unos pocos. No, porque eso es sangre, eso es... Hay una víctima ahí, un animal. Sin embargo, qué lindas, ¿no? Son las frutas y eso que se ha producido de mi propia mano, mi esfuerzo personal. Entonces, ese es el altar que adora y que presenta el mundo entero y gran parte de la iglesia moderna a Dios. Y Dios está diciendo, no puedo aceptar eso. Rechazó el Señor la ofrenda de Caín, así como el Señor está rechazando la ofrenda de millones que aún forman partes de iglesias, de denominaciones, de ministerios, y el Señor está rechazando la ofrenda de ellos todos los días. Sin mí, sin la cruz de mi Hijo amado Jesucristo, nada podéis hacer. Vamos a una pausa y volvemos. Del cielo descendió, llenó sus corazones de paz y adoración. Fue dada la promesa, el Espíritu descenderá y en sus corazones ese río fluirá, que hay un gran río que viene del Señor. Ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Una mujer sedienta del pozo fue a buscar el agua que pudiera su inmensa sed saciar. Y Cristo allí le dijo: mujer, mujer, no busques más.
el agua de este mundo jamás te saciará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Vive a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará, porque hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Oh, ven a sus aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Oh, ven a sus aguas, tu vida llenará, porque hay un gran río que nunca, nunca se secará. Aleluya. Gloria a Dios, estamos de vuelta y seguimos estudiando Juan capítulo 15. Dice así, el versículo 6, el que en mí no permaneciere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una palabra fuerte, muy, muy dura de parte del Señor, pero tan real y tan verdadera, porque esta palabra, este versículo, es algo que es una ley espiritual. Continuamente esto está sucediendo. Va a seguir su curso. Aquellos que no permanecen en el Señor Jesucristo, que rechazan, que resisten la cruz del Señor Jesucristo como el único medio para ser santificado, porque aquí está hablando de aquellos que ya están en Él, pero no producen fruto. Finalmente termina siendo cortado, son quitados, es echado fuera como un mal pámpano, un pámpano malo, un pámpano que no produjo nada. Rehúsan aceptar la cruz de Cristo, lo que significa que están sirviendo a otro Jesús, que no es el Jesús de la cruz, no es el Jesús de la sangre. El único Jesús que tiene la Biblia es el Jesús crucificado. Y están sirviendo a otro, el Jesús de la prosperidad, el Jesús de los milagros, el Jesús que quiere que tengas tu mejor vida hoy. Un Jesús sin cruz. Entonces por eso ese es echado fuera como un mal pámpano. Es quitado de la fuente de la vida. Y si es arrancado, quitado, cortado de aquello que solamente puede producir vida, que es esta vid verdadera, que es Cristo el Señor, entonces se secará. Sin la fe apropiada en Cristo y la cruz, el creyente al final se marchita, se seca. ¿Y para qué sirve unas cuantas ramas secas, sino para ser recogidas y ser echadas en el fuego, para que ardan allí? Estamos hablando de una implicación asombrosa, fuerte. Si la fe apropiada en Cristo y su cruz no se mantiene, no se permanece ahí, ¿no se dará fruto? ¿No habrá fruto producido? Eventualmente cortado. El resultado final, yo pienso que se entiende, ¿cierto?
Pienso que se interpreta que el resultado final es el infierno eterno. Esos pámpanos recogidos, echados en el fuego para arder, ¿verdad? Eso no es una ilustración, es una ilustración de un hecho real y verdadero que es el infierno eterno. Y dice, si permanecen en mí, si tú mantienes tu fe anclada en Jesucristo y este crucificado, es decir, en su obra redentora, no en ti mismo y en tus obras, sino en la obra de Él, lo que Él cumplió allí, para tu salvación, para tu vida, para tu vivir, para tu andar diario. Entonces ahí sí, miren los beneficios que tenemos. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿está hablando de qué palabras? ¿Las palabras que más nos convengan? No. Está hablando de la totalidad de la palabra de Dios y tenemos que nosotros permanecer en la totalidad de la palabra de Dios, entendiendo que la totalidad de la palabra de Dios habla de una historia que es la historia de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. De eso trata la Biblia entera, la caída del hombre y la redención del hombre a través de la sangre preciosa del Cordero inmolado, Cristo y su cruz. Amén. Entonces, permanecer en la palabra de Dios, dice, permanecen en mis palabras. Eso es en toda la palabra de Dios, no solamente en algunas palabras. Tenemos algunos creyentes que permanecen, pero fuertemente, en algunas palabras. Y hay otras palabras que no. No. Dice, en mis palabras todas. Entonces luego dice, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. O sea, esta fe apropiada en Jesucristo y la cruz tiene un deseo profundo por hacer solo la voluntad de Dios. Busca, anhela, quiere nada más solo la voluntad de Dios. Amén. Y por supuesto Dios responde estas peticiones, estas oraciones de este creyente que solamente quiere su voluntad, cuya fe está anclada exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo. Todo lo que pide al Padre dentro de su voluntad y soberanía, sabiduría, todo es respondido. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos este tipo de vida que está disponible en el Señor, permaneciendo en Él, permaneciendo en la fe, permaneciendo en la cruz del Señor Jesucristo, aferrados a los pies de la cruz de Jesús, sin confianza en uno y toda la confianza puesta en Él. No podemos nosotros dividir la confianza. La mayoría de los creyentes tienen confianza en el Señor y confianza en uno. Confianza en el pastor, confianza en esto, en aquello, confianza en mis obras, y desparraman su fe en un montón de cosas, que al final de cuentas es una confianza en uno mismo y en las cosas que uno mismo está produciendo, haciendo. Y otra vez, el problema está en que el Señor no podrá recibir ese tipo de fe, no puede reconocerla, porque solo Dios reconoce fe en su Hijo amado, en el sacrificio. Otra vez volvemos 1.000.000 de veces. Caín y Abel. El Señor vio el sacrificio de Abel, dijo, reconoció, aceptó el sacrificio de Abel, aceptó su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel reconoció esto. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Él reconoció la necesidad de un Salvador. Reconoció la necesidad de ser limpiado, de ser santificado, de ser justificado, de ser perdonado, de ser cambiado, transformado. Y que solamente era a través de ese animal inocente, esa víctima, esa sangre derramada allí. Un espectáculo que no era un picnic de la iglesia. No era algo muy agradable. Sin embargo, esa era la manera de Dios y sigue siendo la manera de Dios.
Amén. Como decía antes, la iglesia moderna está presentándole al Señor cosas muy lindas, cosas muy adornadas, muy brillantes, pero no con mucha pompa quizás, pero no es la sangre de Cristo. Por más que se diga que es, pero no es la sangre de Cristo. No es el Cordero inmolado. Están exaltando sus propias obras por encima de la obra de Cristo. Y Dios, ¿cómo podrá recibir algo así? Si no hay nada más sublime que la misma obra del Señor Jesucristo en esa cruz. Es la pieza central de la civilización humana. Jesucristo y este crucificado. Luego dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús. ¿En qué? En que lleven fruto. ¿En qué? En que permanezcan en mí, en que permanezcan en mis palabras, en que mantengan la fe en mí y lo que hice en la cruz por ustedes. En esto y solo en esto es glorificado mi Padre. El Padre, Él es glorificado cuando los creyentes miran solamente hacia la cruz de Jesús. Y dice, en que llevéis mucho fruto. Jesús no murió en vano, sino que su muerte en la cruz producirá mucho fruto. Dice, y seáis así mis discípulos. ¿Sus discípulos quiénes son? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esos son sus discípulos. Y aquel que no hace esto no puede ser un discípulo de Cristo. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice. Y guardaréis mis mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mandamiento del Padre en cuanto a Cristo era que Él tenía que ir a la cruz. Y si la voluntad de Dios el Padre para Jesús fue la cruz, la voluntad del Padre para ti y para mí también es la cruz. Así como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Entonces, solo cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, algo que Él hace conforme a nuestra fe anclada en Cristo y la cruz, es que entonces nosotros podemos guardar los mandamientos. Los guarda como los guardó Cristo por nosotros, y el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros para agradarle al Señor. Solo se puede cumplir de esta manera. Estas cosas os he hablado, dice el 11, para que mi gozo permanezca en vosotros. Fíjense qué hermoso, el gozo permaneciendo en nosotros, este gozo de la salvación, este gozo santificador, el gozo permanece en nosotros solo cuando la fe está correctamente puesta. Dice, y vuestro gozo sea cumplido, o sea, sea completo, experimentar una plenitud de gozo. Esto es un asunto que muchos creyentes no están viviendo. No están viviendo en la plenitud de gozo, así como anteriormente también hablaba el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No están permaneciendo en esta paz santificadora. Hay una paz santificadora y hay una plenitud de gozo. Y no puede haber esto hasta que no haya un buen entendimiento de la cruz de Jesús. Es decir, si no se tiene un buen entendimiento de la cruz de Jesús, no se está comprendiendo bien a Cristo. No estamos realmente conociendo a Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aquí está hablando de un fruto, un componente principal del fruto del Espíritu Santo, que si nosotros estamos permaneciendo en la vid verdadera, ese fruto estará allí, será producido, será evidente.
Cuando tenemos un buen entendimiento de la cruz de Jesús, entonces este fruto será evidente. Amén. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, dice. Porque el Señor Jesucristo, Él es la personificación del amor. El sacrificio de Él mismo. Habla de un amor tan sublime, incomprensible. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. En este versículo 13 fue mi primera predicación. La primera vez que prediqué ese versículo. A los 20 años. Este versículo fue. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿De qué está hablando? Ay, pero se menciona mucho la cruz. ¿Pero de qué está hablando esto? ¿De qué está hablando lo que estamos leyendo? De la cruz de Cristo, hermanos. Está hablando de la máxima demostración de amor posible. Que alguien ponga su vida por sus amigos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahora tú eres llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. El Señor Jesús, Él murió por sus amigos, aquellos que hoy son sus amigos. Pero también por todos sus enemigos Él murió. Aunque le rechazan, aunque no creen en Él, también murió por ellos. Vosotros, dijo, sois mis amigos. Es decir, yo entregué mi vida por ustedes. Vosotros sois mis amigos. Dice, si hiciereis las cosas que yo os mando. ¿Cómo es que demostramos que realmente somos amigos de Dios? Obedeciendo. Es una obediencia a la fe. Como se expresó antes, solamente podemos hacer lo que Él manda cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga libertad de acción en nuestras vidas. Que nosotros nos rendimos a Jesucristo, nos rendimos a ese sacrificio que Él realizó por nosotros, que no está en mí, que no está en lo que yo hago, que no está en quien yo soy, ni en lo que yo tengo, que está en Él y en lo que Él cumplió y en lo que Él hizo. Si hicieres las cosas que yo os mando, ya no os llamaré siervos, sino, o sea, la fe en la cruz del Señor Jesucristo eleva al creyente a una nueva condición, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cuando se coloca incorrectamente la fe, el Señor no puede confiar en nosotros, no puede llamarnos amigos. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os di a conocer. Por tanto, veamos que no tenemos excusa. Esta es la relación que usted y yo debemos añorar tener. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Gloria al Señor. Él es el que nos encontró. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él nos ha escogido, Él nos ha encontrado, Él nos ha salvado con un propósito, ¿verdad? Que es el dar fruto y que el fruto permanezca, dice. Que permanezca. Y el fruto solamente puede permanecer en la cruz de Jesús. Porque en la cruz de Jesús hace que lleve aún más fruto para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, es decir, se usa el nombre de Jesús como la autoridad, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Vuelve a mencionar otra vez el amor, porque si no hay amor, entonces no hay absolutamente nada. Es decir, podemos hacer grandes cosas y grandes aclamaciones, pero si no tenemos amor, nada somos, como dice la palabra del Señor también en 1 Corintios 13. Oh, gloria sea su nombre. Comparta, hermanos, esto con otros. Hable de Cristo, hable de Él, Jesucristo, la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Que el Señor les bendiga y nos encontramos también esta noche aquí.
que hay culto en el Centro Cristiano y los dejo momentos más con Marcelo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que el Señor expanda esta palabra y que pueda crecer en cada vida y en cada corazón. Gloria a Dios. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers,